¿Qué miedo te paraliza? ¿Te has preguntado por qué el ser humano tiene temor a enfrentar sus miedos? Te contaré un poco de mi historia de cuando yo era un niño. Cómo escuchaba una leyenda sobre una boa en mi pueblo. Una boa que se supone medía como entre unos 6 7 metros. Se supone que en una altura de enredada tenía la altura de una llanta de un tractor. Y yo pues cuando siendo un niño me la creía, escuchaba esa leyenda y se escuchaba en todo nuestro pueblo por años. Siempre creí que existía en realidad porque las personas que decían que la habían visto decían que tenía una pluma en su cabeza de lo grande de lo viejita que ya era. Me imaginaba que era un animal ya muy, muy grande. Y recuerdo que para ir, cuando nosotros íbamos a cazar huilotas en esos tiempos a la presa, que era cerca de donde decían que pues habitaba ese animal, esa boa gigante. Cuando yo iba hacia allá, a la cacería, no me acordaba de la boa. Yo iba con el pensamiento de pues cazar huilotas, que son como unos pájaros, ¿verdad? Como estilo los palomos, que pues son muy buenos ya cocinados. Y yo pues un niño quería comer pues de vez en cuando carne, pues en realidad en mi casa no comíamos una carne siquiera una vez a la vez, a lo mejor en domingos. Pues éramos un poquito de... No había tanto para comprar la carne como se acostumbra hoy en estos tiempos aquí. Recuerdo cuando ya veníamos a casa como esa boa, ya en la oscuridad, pues teníamos miedo porque pues veníamos todos en fila pasando por entre la hierba y pues yo me pegaba con el temor de que me fuera a salir el animal ese y me agarrara. Y me pregunto, ¿cómo es que el ser humano sí enfrenta sus miedos? ¿Por qué es que a veces tenemos ese miedo? Cuando yo era un niño enfrentaba mis miedos. Yo me acuerdo que yo tenía temor a ese animal. Yo cuidaba vacas, mi papá me mandaba a cuidar los animales y los tenía que llevar hacia el cerro, en esa área donde el animal andaba. Y recuerdo que yo subía a buscar las vacas y subía solo y sí tenía temor, pero era más el de encontrar mis animales y traerlos para poderlos ordeñar y traer la leche a casa. Y cuando me miro hoy en día, que los miedos también me paralizan más que cuando era un niño. Cuando era un niño yo me atreví a hacer tantas cosas. Me acuerdo que me encantaban también los caballos. Era un niño y cuando veía las películas de los pistoleros, pues yo me soñaba montando caballo. Me agarraba una vara y andaba corriendo entre las veredas creyendo que yo iba en un caballo. Y cuando tenía las oportunidades que llegué a encontrar un caballo, me les llegué a montar, aún no sabiendo montar. Me les subía y les empezaba a dar carrera. Y yo cuando el caballo galopaba, yo me perdía. Yo haz de cuenta que sentía que volaba, que era una sensación que no experimenta uno cuando algo ya lo estás disfrutando, cuando conquistaste ese miedo, lo conquistaste atreviéndote a montar en un caballo. A pesar de que me tumbaron muchas veces los caballos, no me dejé de seguir montando, me encantaban, porque me gustaba sentir el galopeo cuando un caballo corría lo más recio que podía. Me encantaba y aún siendo un niño. Me acuerdo que una vez me tomó un caballo y me golpeé la cara aquí. Me quedó una cicatriz que no entendía por qué me daba pena el sentir que tenía esa, esa, esa cicatriz. No me gustaba que me la vieran. Me cohibí por mucho tiempo, hasta mi edad entre los 17 años aún me daba pena sentir que yo tenía una cicatriz en mi cara. Sentía que me juzgaban. Era ese miedo y me empecé a usar mucho gorras porque no me sentía a gusto con esa cicatriz. No me gustaban las cicatrices desde niño porque mi hermana me rasguñó una vez en la cara y no me gustaba sentir que tenía mi cara marcada. Empecé a enfrentar mis miedos poco a poco. Cuando quería bailar con una muchacha, era un muchachito, me animaba. Iba y me decidía a pedirle que bailara conmigo
¿Por qué? Porque enfrentaba mis miedos. Y recuerdo que siempre fui así un niño que no tenía miedo a pedir el que tuvieran un momento de, pues un poquito de disfrutar con uno. Pues en realidad yo me preguntaba, pues ¿qué tienes de miedo en sacarla a bailar? Si me dice que no, pues tomo, nada pierdo. Si me dice que sí, pues ya la gané. Pues me doy cuenta que hoy más grande mis miedos siguen ahí, pero tengo que enfrentarlos. Que como persona enfrentas tus miedos y serás libre. Hoy te quiero invitar a que venzas tus miedos y que empieces a ser libre, porque para eso nacimos, para ser libres verdaderamente.